El cliente decide si confiar en ti mucho antes de que abras la boca. Lo hace en segundos, sin palabras, sin análisis consciente. Y si no comprendes ese instante silencioso, todo lo que digas después pierde fuerza. Hoy vas a descubrir por qué el sí auténtico se forma antes del diálogo, antes de la oferta y antes de cualquier explicación racional. Quédate, porque más adelante te mostraré el mecanismo oculto que determina si el cliente te percibe como autoridad o como alguien que intenta agradar para vender. Estás en Audiolibros Mentalidad Millonaria, un espacio donde se entrena una presencia comercial madura y una forma de influir desde estabilidad interior. Empecemos. Si este enfoque te está ayudando a ver las ventas desde otro ángulo, puedes seguir el canal para entrenar esta forma de influir desde una psicología sólida. El cliente genera una impresión emocional en los primeros segundos de interacción. No analiza tu producto, analiza tu postura. No escucha tu argumento, siente tu energía. Esa impresión silenciosa actúa como un filtro. Si es positiva, todo lo que digas después se interpreta como valor. Si es negativa, incluso tu mejor explicación suena forzada. La psicología del sí antes del sí revela algo contundente. El cliente no está evaluando la oferta, está evaluando si tú eres un espacio seguro para tomar una decisión importante. Cuando percibe estabilidad en ti, su mente baja la guardia. Cuando percibe tensión, su protección se activa. Lo que viene ahora es uno de los errores más peligrosos en ventas: intentar convencer. La necesidad de convencer nace del miedo a perder la oportunidad, del temor a no ser suficiente, de la inseguridad sobre el propio valor. El cliente lo detecta. En cuanto siente que estás tratando de ganar su sí, su resistencia aumenta. No importa qué tan amable, técnico o servicial suenes, la energía de pedir aprobación destruye tu autoridad. En cambio, cuando conduces la conversación sin buscar validación, el cliente entra en un estado emocional distinto. Te percibe firme, centrado, seguro de tu trabajo, y entonces el sí deja de ser algo que intentas conseguir y se convierte en algo que él siente natural otorgar. Lo que estás a punto de comprender es esencial. El cliente sigue a quien no necesita vender. La influencia real no surge de hablar fuerte, ni de enumerar beneficios, ni de manejar técnicas complejas. La verdadera influencia nace de una estabilidad interna que no se quiebra cuando el cliente duda. Cuando tu presencia es serena, el cliente interpreta tu calma como certeza. Su incertidumbre disminuye y la conversación avanza de forma casi inevitable. No lo empujas, lo guías, no lo convences, lo orientas, no lo apresuras, lo contienes emocionalmente. Aquí entramos en un terreno muy fino: las microlecturas del cliente. Él observa tu ritmo, tus pausas, tus silencios, la velocidad con la que respondes, la manera en la que formulas cada frase. Detecta si estás desesperado por cerrar o si estás realmente en tu eje. Una pausa estable te eleva. Una respuesta apresurada te debilita. Un mensaje firme te coloca como autoridad. Un mensaje tenso te rebaja. Estas microlecturas no se verbalizan, pero moldean la percepción del cliente de manera irreversible. Ahora llegamos a uno de los pilares del libro prohibido: el marco que guía sin pedir permiso. El vendedor promedio se coloca debajo del cliente. Busca caer bien, pide autorización para avanzar, actúa desde inseguridad. El vendedor que domina este marco habla desde un nivel más alto, conduce la conversación sin ser agresivo, sin ser rígido, sin sonar vendedor. Sus frases no presionan, pero ordenan. Sus palabras no fuerzan, pero eliminan resistencias antes de que aparezcan. Su postura interna establece dirección sin necesidad de imponerse. Es liderazgo silencioso. Una microescena para ilustrarlo sin clichés. Un cliente dice: «Quiero pensarlo un poco». El vendedor inseguro contesta: «Claro, ¿cuándo te gustaría que hablemos otra vez?». Esa pregunta lo coloca en posición inferior. El vendedor con autoridad responde: «Perfecto. Cuando lo revises te muestro el siguiente paso con calma». No pide permiso, no se justifica, no se explica de más, conduce. Y esa dirección, sin tensión, hace que el cliente baje sus defensas y perciba profesionalismo. Aquí aparece uno de los conceptos más potentes de este audiolibro: el cierre invisible. Este cierre ocurre cuando el cliente avanza solo, sin empuje, sin presión, sin técnicas evidentes.
La mente humana avanza hacia aquello que percibe como estable. Cuando tu energía es más firme que su duda, el cierre sucede sin pedirlo. La venta se vuelve una consecuencia, no una lucha. Esta es la cima de la influencia silenciosa, provocar acción sin solicitarla. Y ahora llegamos al origen de por qué tantos vendedores insisten y pierden autoridad sin notarlo. La insistencia nace del miedo. Miedo a perder al cliente, miedo a quedar en silencio, miedo a no cerrar. El cliente interpreta esa insistencia como alerta. Cuando siente que alguien lo necesita, se aleja. Por eso el desapego vende más que la insistencia. No porque te haga frío, sino porque te hace sólido. Ese desapego emocional fortalece tu presencia y calma la mente del cliente, que deja de defenderse porque ya no siente presión. Cerramos esta primera parte con un elemento esencial, el tono prohibido. Es la voz emocional que no sube el volumen, pero ordena. No ruega, pero dirige. No exagera, pero afirma. Es un tono que transmite madurez interior y una autoridad tranquila que resulta irresistible para la mente del comprador. Cuando hablas desde ahí, no suenas vendedor, suenas líder. Y la gente sigue a los líderes, no a los necesitados. Esta parte ha construido la base. El sí ocurre antes del discurso. Convencer destruye. La energía es más fuerte que las palabras. El cliente te lee en microsegundos. El marco se sostiene desde el interior, y la autoridad nace del desapego. En la siguiente parte entrarás en la psicología del sí silencioso, ese instante donde el cliente decide incluso sin responder, y aprenderás a dominar el espacio emocional de la conversación sin pronunciar una palabra. Lo que viene ahora es uno de los territorios más desconocidos en ventas, el espacio donde el cliente decide sin decir una sola palabra. El sí silencioso no aparece en la conversación, aparece en su mente mientras te lee, y solo se activa cuando tu presencia emocional genera un eco profundo, una sensación de seguridad que se mantiene incluso cuando no estás hablando. Aquí es donde la mayoría de vendedores pierde fuerza, porque creen que la venta ocurre cuando escriben, pero la verdad es que la venta ocurre cuando el cliente procesa, y ese procesamiento depende de la huella emocional que dejaste antes. El cliente no recuerda exactamente tus palabras, recuerda cómo lo hiciste sentir. Si generaste tensión, siente distancia. Si generaste duda, siente precaución. Si generaste estabilidad, siente permiso para avanzar. Ese eco emocional es lo que sostiene al cliente incluso en su silencio. Por eso, cuando no responde, no significa rechazo. Significa integración. Su cerebro está ordenando la información y comparando su nivel de certeza interna con la certeza que percibe en ti. Si tu presencia fue débil, se aleja. Si tu presencia fue sólida, vuelve. Así de simple, así de profundo. Aquí entra uno de los secretos más guardados del libro prohibido. La conversación continúa incluso cuando el chat está quieto. El cliente sigue interactuando contigo, pero dentro de su mente. Evalúa tu firmeza, revisa tu postura, recuerda tu mensaje, siente tu tono. Y todo eso ocurre sin que tú estés presente. Por eso es tan importante dominar tu energía antes de escribir. Cada palabra es una semilla que germina en silencio. El vendedor inmaduro cree que debe presionar para obtener respuesta. El vendedor sólido sabe que la distancia también vende. No compite con el silencio, lo usa. Esto nos lleva a una verdad que muy pocos aceptan. Cuando un vendedor insiste, pierde autoridad. No porque insistir sea agresivo, sino porque revela miedo. La insistencia muestra que necesitas algo del cliente, y necesitar disminuye tu valor. La psicología del comprador funciona así. Cuando siente que alguien lo necesita, se protege. Cuando siente que alguien está completo sin él, se relaja. Y cuando se relaja, decide con más libertad. La calma del vendedor hace que el cliente sienta que la decisión está en sus manos, no en una presión externa. Ese espacio de libertad emocional es lo que abre el sí. Hay un punto fundamental aquí. Insistir es intentar empujar una decisión. Desapegarte es permitir que la decisión ocurra. El desapego no es indiferencia, es madurez, es comunicarle al cliente que puedes acompañarlo, pero no necesitas perseguirlo. Cuando percibe eso, su defensa se disuelve. Ya no siente que debe protegerse de ti, siente que debe proteger la oportunidad de trabajar contigo. Este cambio es sutil pero poderoso, porque invierte la dirección psicológica de la influencia. Para comprenderlo mejor,
Observa una microescena que refleja esta dinámica. Un cliente no responde durante horas después de recibir la propuesta. El vendedor inseguro envía un mensaje precipitado. Solo quería confirmar si lo viste. Es una frase común, pero transmite ansiedad. El cliente siente presión y se aleja aún más. Ahora mira la versión madura. El vendedor espera el tiempo adecuado y escribe desde serenidad. Cuando lo revises, seguimos con el siguiente paso. Ese mensaje no exige, no persigue, no cuestiona su silencio. Sostiene el marco. Y ese marco es lo que devuelve al cliente a la conversación. Ahora pasamos a un componente esencial, el tono prohibido. Este tono no es una técnica, es una postura interna que se refleja en la forma en que escribes. Es un tono firme sin dureza, seguro sin arrogancia, profesional sin distancia emocional. Es la voz que ordena la conversación sin elevar el volumen. Cuando el cliente lo percibe, sucede algo muy particular. Su mente se alinea contigo, sabe que no estás improvisando, sabe que no estás adivinando, sabe que no estás buscando aceptación, sabe que estás liderando. Y cuando alguien siente liderazgo auténtico, se siente protegido. Este tono también elimina objeciones sin necesidad de abordarlas directamente. Cuando hablas desde estabilidad, el cliente asume que tienes el control del proceso y, por tanto, no siente necesidad de desafiarte. Su mente se calma porque percibe coherencia. Su resistencia baja porque no hay lucha. Su decisión se acerca porque tu presencia emocional lo sostiene. La mayoría de vendedores intenta convencer. El vendedor que domina este tono solo dirige. Esa dirección elegante seduce más que cualquier argumento. Ahora avancemos hacia un concepto que marca la diferencia entre vender ocasionalmente y vender con consistencia. La impresión silenciosa. La impresión silenciosa es el momento en que el cliente te ubica dentro de su mapa mental. No te lo dice, no lo ves, pero define toda la interacción. Si la impresión es fuerte, te escucha. Si la impresión es débil, te tolera. Si la impresión es inestable, te examina. Y si la impresión es sólida, te sigue. La clave está en que esta impresión no surge del contenido que ofreces, sino de la energía con la que lo presentas. Aquí surge una idea esencial. Tu postura interna se percibe incluso en mensajes cortos. No necesitas muchas palabras para transmitir autoridad. Necesitas coherencia. El cliente detecta si estás escribiendo desde tranquilidad o desde tensión, y su mente reacciona en consecuencia. Cuando percibe tensión, siente riesgo. Cuando percibe tranquilidad, siente claridad. Y la claridad emocional es uno de los activos más poderosos en la psicología del sí. Lo que viene ahora en la próxima parte será determinante. Vamos a entrar en el marco prohibido y en la mecánica exacta para guiar al cliente, sin pedir permiso, sin sonar vendedor y sin activar resistencia. Y después llegaremos al cierre invisible, la forma más elegante de provocar una decisión sin empujarla. Ahora entramos en el territorio más delicado y poderoso del libro prohibido, el arte de guiar la conversación sin pedir permiso. Aquí es donde la mayoría de vendedores se rebaja sin darse cuenta. Hablan como si necesitaran autorización para avanzar, como si cada palabra debiera ser aprobada por el cliente. Esa actitud interna no se nota en la superficie, pero se siente. Y el cliente, aunque no lo diga, responde a tu postura, no a tu oferta. Cuando un vendedor pide permiso para avanzar, pierde el marco. Cuando guía con naturalidad, el cliente se acomoda bajo su dirección. Este es el punto central. El cliente no sigue a quien ruega, sigue a quien se mantiene firme sin imponerse. No se trata de mandar, sino de encarnar seguridad. Esa seguridad no se construye con frases agresivas, sino con una presencia emocional que comunica. Sé lo que hago, sé hacia dónde vamos y puedo acompañarte sin necesidad de persuadirte. Aquí aparece un aspecto que casi nadie identifica. Las frases que doblan objeciones antes de que aparezcan. No son frases mágicas, sino mensajes que nacen de un estado interno bien colocado. Cuando tu energía es estable, tu lenguaje transmite dirección y reduce las dudas del cliente simplemente porque no luchas contra ellas. Por ejemplo, una frase como «Cuando revises todo, te explico el paso siguiente», elimina de raíz la necesidad de justificar, defender o convencer. No pides permiso, no presionas, no demandas, conduces. Y ese tipo de conducción reduce la resistencia del cliente porque lo hace sentir acompañado, no obligado.
Este tipo de frases funcionan porque llevan implícito un mensaje silencioso. Yo estoy en control de mi proceso, tú puedes avanzar a tu ritmo y juntos podemos movernos hacia la decisión correcta. Esa combinación crea un ambiente emocional donde la duda del cliente pierde fuerza. Cuando no siente que debe luchar contra ti, puede evaluar con mayor claridad. Y cuando evalúa con claridad, avanza. Aquí surge una verdad incómoda. El vendedor sólido no teme el tiempo, no teme el silencio, no teme la pausa. El vendedor inestable sí. Su miedo lo delata. Busca cerrar rápido porque teme perder al cliente, y ese miedo es el que precisamente lo hace perderlo. El vendedor sólido sabe que la velocidad emocional del cliente no es su enemigo. Es parte del proceso. No intenta acelerarlo, pero tampoco se congela. Mantiene el ritmo con firmeza. Ese equilibrio es lo que transmite profesionalismo. Pasemos ahora al cierre invisible, quizá el concepto más refinado de todo el audiolibro. El cierre invisible no se produce cuando pides una respuesta, sino cuando el cliente ya decidió emocionalmente y solo necesita un pequeño marco para avanzar. Ese marco es una frase breve, sencilla y estable. No dice, ¿qué decidiste? No dice, ¿seguimos? No dice, ¿estás listo? Todas esas frases generan presión. En cambio, el cierre invisible crea continuidad. Es como abrir una puerta sin empujar al cliente para que pase. Un ejemplo. Cuando lo tengas claro, te explico cómo iniciamos. Esa frase no aprieta, no exige, no condiciona. Lo que hace es marcar el camino. Y el cliente, al ver el camino claro, avanza. No porque tú lo empujes, sino porque su mente entiende que la decisión ya tiene una dirección. Así funciona la influencia madura, conduce sin presionar. Lo que debes comprender aquí es que la mayoría de cierres fracasan porque el vendedor intenta obtener algo del cliente. Intentar obtener debilita. Lo que fortalece es ofrecer dirección. Cuando tú marcas el siguiente paso sin exigirlo, el cliente siente que avanza por elección propia. Ese sentimiento de autonomía es fundamental para que el sí sea sólido. Nadie quiere sentir que fue empujado. Todos quieren sentir que decidieron en libertad. Y el cierre invisible protege ese espacio. Ahora vamos a lo que destruye ventas sin que el vendedor lo note, la insistencia. Insistir no es un acto, es un aroma emocional. Incluso cuando un vendedor lo hace con amabilidad, el cliente percibe la intención de fondo. Necesito que decidas ya. Ese mensaje oculta miedo, necesidad y presión. Y la mente del cliente, que está diseñada para defenderse de cualquier intento de control, se aleja. La insistencia activa su mecanismo de protección, incluso si el vendedor cree que está dando seguimiento. Lo contrario de insistir no es abandonar, es sostener tu lugar. Desapego no significa desinterés, significa firmeza. Significa saber que tu valor no depende de una venta. Significa reconocer que quien necesita empujar no está seguro de lo que ofrece. El desapego transmite abundancia emocional, y la abundancia atrae más que cualquier argumento racional. Cuando un vendedor encarna esa quietud interior, el cliente siente que está tratando con alguien que no está a la defensiva, y esa sensación abre el camino. Ahora avancemos hacia el tono prohibido, un tono que no puede fingirse porque nace de tu estado emocional. Es un tono firme, claro, sereno. No suena vendedor, pero suena profesional. No suena comercial, pero ordena. Es la voz de alguien que tiene claridad interna. Este tono comunica algo que pocos vendedores transmiten. No estoy tratando de convencerte. Estoy aquí para acompañarte en una decisión importante, pero la decisión es tuya. Ese tono conecta. Ese tono inspira confianza. Ese tono conquista el sí. El cliente responde a ese tono porque lo interpreta como señal de competencia. No escucha tus palabras, escucha tu postura. Si suenan tensas, su mente se cierra. Si suenan estables, su mente se abre. La estabilidad emocional siempre supera cualquier argumento técnico. Recuerda esto, la autoridad no llega desde el contenido, llega desde la energía que sostiene el contenido. En la siguiente parte, llegaremos al núcleo emocional del libro prohibido. Cómo dejar un eco tan profundo en la mente del cliente que avance incluso en silencio. Y después, exploraremos el cierre más maduro de este proceso, aquel que deja al oyente con una claridad interna que no necesita empujes. Llegamos al corazón del libro prohibido, el sí silencioso.
ese momento invisible en el que el cliente decide en su interior, sin avisar, sin escribir, sin confirmar. Muchos vendedores creen que la venta ocurre cuando el cliente dice sí, pero la verdad es que la venta ocurre mucho antes, cuando tu presencia ha dejado una huella emocional tan clara que su mente empieza a avanzar sola. El cliente no necesita presión, necesita dirección, y cuando la dirección está firme, la decisión surge de manera natural. El sí silencioso se activa cuando tu postura transmite una mezcla de estabilidad, madurez y desapego. El cliente siente que no estás persiguiendo su aprobación, sino sosteniendo un proceso profesional. Esto crea un efecto psicológico muy poderoso. Su mente deja de evaluarte y comienza a evaluarse a sí misma. Ya no se pregunta, ¿será buen vendedor? Sino, ¿quiero avanzar con esta oportunidad que está bien estructurada y no me presiona? Ese cambio interno es lo que hace que el comprador avance incluso cuando no responde tus mensajes. Aquí debes comprender algo profundo. La influencia más fuerte es la que opera en ausencia. Cuando el cliente se aleja unos minutos, unas horas o incluso un día, tu voz interior sigue sonando si tu presencia emocional fue sólida. No recuerda tus argumentos, recuerda tu estabilidad. Esa estabilidad se convierte en referencia. Mientras evalúa, vuelve a tu tono, a tu calma, a la dirección que marcaste. Ahí sucede el sí silencioso. En silencio, sin conversación, pero con impacto. Este eco emocional se construye con 3 movimientos internos: claridad, firmeza y calma. La claridad elimina dudas. La firmeza elimina la necesidad de convencer. La calma elimina la presión. Juntos crean un ambiente donde decidir se vuelve sencillo. El cliente siente que avanzar contigo no es un riesgo, sino un paso lógico. Es entonces cuando el sí madura sin que tengas que provocarlo. Y esto nos lleva al cierre final, la forma más elegante de finalizar una conversación sin sonar vendedor. La clave no está en pedir la decisión, sino en abrir el camino para que la decisión fluya sola. La frase correcta no exige, no presiona, no invita a justificar nada. La frase correcta guía. Una frase como: cuando lo tengas claro, te muestro cómo avanzamos de forma ordenada. Ese mensaje no encierra ni empuja, es un faro. Ilumina el siguiente paso sin exigir que el cliente camine ahora. Esa sutileza genera confianza, porque no pone al cliente contra la pared. Le ofrece autonomía y al mismo tiempo dirección. Aquí es donde aparece una diferencia que define a un vendedor promedio y a un vendedor con autoridad psicológica. El promedio busca cerrar. El vendedor sólido busca que el cliente se alinee emocionalmente. Uno persigue la venta, el otro cultiva la decisión. El cliente lo siente. La diferencia emocional es inmensa. Y la diferencia en resultados también. Ahora, hablemos de un error común que destruye ese cierre invisible: la necesidad de asegurar. Preguntas como: ¿te interesa entonces? ¿Qué decidiste? O ¿te parece bien? Revelan inquietud. Aunque se digan con amabilidad, la energía detrás es insegura. Esa inseguridad hace retroceder al cliente porque siente que lo están empujando. En cambio, cuando tu mensaje final se mantiene firme, la autoridad se conserva. Tu voz suena completa, no necesitada, y el cliente reacciona a esa completitud con respeto. El cierre emocional del libro prohibido no es una frase, es un estado. Es la presencia que mantienes incluso cuando no hablas. Es la certeza de que tu valor no depende de esa venta. Es la tranquilidad de saber que el cliente correcto avanza cuando siente estabilidad y que tú puedes ofrecer esa estabilidad sin forzarla. Cuando comprendes esto, vender deja de ser una lucha y se convierte en liderazgo emocional. Y aquí, para finalizar, necesitas escuchar algo que transforma la forma en que muchos emprendedores y vendedores se relacionan con sus clientes. El cliente no te compra por lo que ofreces, sino por lo que despiertas en él. Si despiertas miedo, se aleja. Si despiertas presión, se protege. Si despiertas claridad, avanza. Si despiertas calma, confía. La influencia madura no nace de la técnica, sino de la presencia. La autoridad verdadera no se impone, se encarna. Y el sí más poderoso no se escucha en el chat. Se escucha en la mente del cliente mucho antes de que escriba su respuesta. Recuerda siempre que tu estabilidad interna es tu herramienta más valiosa. No compitas con el cliente, no busques aprobación, no luches por su atención.
Conduce, mantén tu marco, sostén tu integridad emocional. El cliente que está listo para crecer reconocerá esa fuerza y te seguirá sin sentir presión. Ese es el tipo de influencia que no solo cierra ventas, sino que construye respeto. El siguiente audiolibro del canal profundizará en cómo transferir esta autoridad silenciosa a conversaciones reales, para que cada interacción se convierta en un espacio de decisión madura y sin tensión.